Radio Cartaya. El pase VIP para la fiesta más exclusiva. La fiesta más exclusiva que hacemos en el 107.2 de la frecuencia modulada, Radio Cartaya, emisora municipal. Y hoy es jueves y tenemos que darle las buenas tardes y la bienvenida a José Manuel García. Compañero José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañera. Pues aquí estamos, que parece que el tiempo se va a revolver un poquito, que vamos a tener por fin algo de lluvia. Eso esperamos. Sí, yo espero que sea a partir de esta noche y que no me coja por la calle ni en mi moto, que tú sabes que tengo el problema de moverme mucho por esta ciudad. Sí. Y cuando llueve, pues evidentemente se convierte en todo un peligro para alguien aficionado al suelo, como soy yo. Totalmente. Además, José Manuel García es periodista de investigación y bueno, además de haber escrito muchísimos libros, también hace rutas misteriosas, de las cuales no me quiero olvidar ningún jueves, porque son muy interesantes. ¿Actualmente estás haciendo estas rutas, José Manuel? Sí, actualmente se siguen haciendo y de hecho, afortunadamente con mucho público. Sí. Se nota los efectos de la pandemia y el miedo, no te puedo mentir si te digo que se nota, ¿no? Que no hay tantas personas como antiguamente participaban, pero sí es verdad que bueno, poco a poco se va de nuevo recobrando ese pulso y parece que vuelve ese gusto por lo misterioso, por lo paranormal. Sí. Que sabe que aquí nos gusta tanto y sabes que también que llama tantísimo la atención. Es verdad. ¿Por qué nos gustará tanto aquello que desconocemos, para el ser humano? Ay, además de verdad, quizás, fíjate, yo muchas veces me lo planteo y quizás no deja de ser porque, aunque nos da miedo, el miedo siempre actúa como un imán. Uh-huh. El miedo es algo importante dentro de lo que es el propio ser humano, porque si no sintiéramos miedo tendríamos tendencias suicidas, no suicidas a quitarnos la vida, sino que la persona que no tiene miedo puede comer todo tipo de barbaridades. Sí. Al no tener miedo, no tengo miedo, por ejemplo, a las alturas, metido desde un avión sin paracaídas. Evidentemente esa persona está abocada a un impacto, yo que te diría que durísimo contra el suelo. Totalmente. Y así muchísimas otras personas que, fíjate, desde un punto de vista desde la psicología, se ha indicado que el miedo es uno de los principales mecanismos de defensa que tiene el cuerpo humano y que es muy importante porque de alguna forma nos protege de nosotros mismos. Qué interesante. Protegernos de nosotros mismos. Esto es curioso, ¿verdad? Sí, muy curioso. Porque, claro, en muchas ocasiones decimos, oye, pues puede ser posible que de alguna forma yo, que no siento miedo, pueda coger y, oye, me gusta, por ejemplo, nadar entre tiburones. Pues me meto en un mar infectado de tiburones y a ver qué sale. Hombre, pues lo que puede surgir sobre todo es que esa persona acabe perdiendo la vida. Pues con el miedo, con lo paranormal, con el misterio, con los fantasmas, que tanto nos gustan, con tanto nos atrae, es precisamente lo mismo. Yo recuerdo de chico cómo veía las películas de terror, películas de miedo, que a mí, fíjate, puede que parecer una tontería, pero a mí aquellas de Christopher Lee, que eran de Drácula, que veías a ese Drácula que era el típico caballero, que en muchas ocasiones, bueno, pues iba impecablemente vestido, impecablemente en su comportamiento y en sus actitudes, pues hoy día a mí no me generaría ningún miedo, pero sin embargo por aquel entonces yo lo vivía de una forma muy especial y yo me tapaba con las nahuillas protectoras, luego las nahuillas se convertían en unas sábanas blindadas antifantasmas. Y yo recuerdo que por un rabito que siempre dejaba libre en lo que era precisamente aquellas nahuillas, pues iba viendo trocitos de aquella película y mi madre me decía aquello de, para que lo veas así, más vale que veas la película. Sí. Porque luego a mí me daba un terror tremendo. Y fíjate qué curioso, porque al fin y al cabo, al fin y a la postre, pues el misterio se convirtió en una parte de mí, ¿verdad? En toda una afición y más que una afición, ¿eh? O sea que... Totalmente. A mí muchos amigos míos me dicen, porque a mí me encantan las películas de terror, creo que las he visto todas.
Yo creo que todas, ¿eh? Buenas, malas, regulares, las mejores, en fin. Y tengo mis gustos, ¿no? Pero sí es cierto que... Y me dicen, ¿pero no te dan miedo? Digo, pues claro que me da miedo. Es que eso es lo curioso, que me da muchísimo miedo. Pero como me dan tanto miedo, me meto tanto en la película, en la historia, que son las únicas que me hacen desconectar de todo el mundo. Y me apasiona sentir terror, que es algo, algo que no tiene mucho sentido, pero es así. Claro. Y me da miedo, ¿eh? Como cualquiera. Claro, es así. Fíjate que yo, para documentarme de ese libro del que hemos hablado Sí. en estos días, que es precisamente el de los zombies, ¿verdad? Me Sí. tuve que ver, pues yo te diría que una gran cantidad de películas de zombies, que te puedo garantizar que no es mi género favorito. No, el mío tampoco. No es mi género favorito, pero bueno, en un momento dado, pues bueno, se ve y tampoco hay problema. Uh-huh. Y viendo esas películas de zombies, uno también se pone un poco en el lugar de esos protagonistas, ¿verdad? De esos actores que vivían una situación tan tensa, y te planteas, bueno, ¿y yo qué haría en esa situación? Porque la verdad es que es una situación que yo no le deseo a cualquiera, ¿eh? Qué horror. Además, Sí. en el mundo zombie, a mí me llamaba mucho la atención cuando yo era pequeña, las veía y me daba absolutamente terror, pánico total verlas, ¿no? Pero siempre me ha causado algo incluso simpático, que en aquella época iban los zombies muy lentos. Sin embargo, Hoy día, pues, si vemos Guerra Mundial Z, tienen una velocidad impresionante. Y ya no sé cuál me da más miedo, ¿eh? Te lo digo, la verdad. yo te digo una cosa, yo Dime. prefiero a los lentitos que a los rapiditos. Y yo. Porque los rapiditos esos tienes que ser poco menos que plusmarquista nacional para librarte de ellos. Impresionante la película, la verdad es que muy bien, ¿eh? Yo la he visto y me gustó, bueno, me gustó. Sí, la verdad es que son La vi bien, me películas gustó, interesantes, sí. Son pero interesantes. que se apela al miedo. Hoy día podemos ver muchas películas de este corte, de este género. Sí. Yo hace no demasiado he visto una en concreto, que es coreana, Sí. que se llama Estamos Muertos, Sí. de unos chicos que se quedan encerrados en Ah, un sí, la he colegio. visto anunciar en una plataforma, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, y no está nada de mal, fíjate. Estamos Porque, muertos. Pues mira, no la aunque he visto porque no sabía muy bien de qué iba, pero la veré. pues está bien, evidentemente todo adobado, aderezado. Te puedes imaginar muchos zombies sueltos, ¿no? Claro, lógico. Además con mucha hambre, Isabel, Ay, qué horror. con mucha hambre, ¿eh? Tienen Sí. mucha hambre. Pero independientemente de ello, independientemente de que sean zombies con mucha hambre, sí es verdad que lo que se entreteje en todo esto es una historia que está bien, la historia de cada uno de los protagonistas, los miedos que se sienten cada uno, y quizás te pone en consonancia con los que estamos hablando, ¿no? El zombie, Sí. al fin y al cabo, aunque no es el propósito de hoy hablarte de zombies, pero el zombie, al fin y al cabo, tú sabes con qué te conectas, que es algo que a mí me han preguntado muchas veces. ¿De dónde surge el mito del zombie o qué es el zombie? Sí. Bueno, pues el zombie te conecta directamente con tu esencia más salvaje, con tu parte más oscura, la parte que está más arrinconada, Qué horror. la parte que a lo mejor no quieres compartir, la parte que prefieres que se quede contigo, esa parte que a ti misma tampoco te gusta de ti, y quizás es la que se enoja, la que reacciona con ira, la que reacciona con violencia, de esos días en los que en muchas ocasiones decimos, hoy no me aguanto ni yo mismo. Ujú. Pues precisamente esa parte es la que refleja el zombie. Evidentemente es una metáfora. Claro. Cuando se lleva a la gran pantalla es exagerado, porque dicen, hay que ver con lo bueno que era y en lo que se ha convertido, en un ser Sí. irracional que persigue a su familia, a sus propios hijos, que persigue a sus hermanos, y realmente nos encontramos con esa visión tan curiosa que podemos tener de nosotros mismos, que en un momento de enojo, en un momento de ira, no medimos las palabras, no sabemos incluso o no respetamos a la otra persona, Sí. y no tenemos en cuenta ni lo que es ni lo que significa para nosotros. Sí, De cierto. forma que, fíjate a dónde puede llegar el mito del zombie y a dónde puede llegar la simbología del zombie, sin que lo queramos, sin que lo sepamos, pero que de alguna forma nos pone en comunicación con esa parte del ser que es tan importante, que muchos desconocen, por supuesto,
y que cuando se ve una película de este género, bueno, lo que te está tratando de decir no es solamente, oye, mira, un ser que está dentro de una película muy gore, que se ha alejado muchísimo de la realidad, como también pudimos ver en el programa anterior en el que tocamos este tema y en el que vemos como el mito del zombie no tiene nada que ver con lo Sí. que es realmente. Y sin embargo, esa parte que la han estudiado muchos psicólogos, y a mí particularmente es un tema que me resulta muy interesante, porque es cierto, es esa conexión que tiene toda persona pacífica, tranquila, pero que cuando se le saca de sus casillas explota en ira, y que prácticamente dice, si no lo estuviera viendo no creería que es él o ella. Pues ahí se refiere, ahí pulsa directamente en esa tecla, pulsa directamente el mito del zombie. Fíjate, José Manuel, estamos nosotros que cada semana, cada jueves, hablamos de temas misteriosos, de temas pues que para muchísima gente le da mucho miedo, ¿no? Que es totalmente lógico, ¿no? Lo desconocido. Pero fíjate, José Manuel, la dura crueldad que estamos viviendo actualmente en un mundo que se supone que es un mundo civilizado, un mundo mucho más avanzado tecnológicamente y en todos los ámbitos, y estamos viendo y viviendo una guerra por parte de una de las altas potencias mundiales como es Rusia a un país como es Ucrania. Y mucha gente coincidirá con nosotros en decir que eso sí que da miedo. Totalmente. Ese ser humano o esa parte del ser humano tan egoísta o tan... Porque para mí cualquier guerra es inútil, nadie pierde, o sea, nadie gana en una guerra, absolutamente nadie, porque todo el mundo pierde, se pierden vidas humanas, que eso no tiene un valor, vamos, no podemos ponerle valor a la vida de una persona. Pero lo que estamos viendo en los telediarios en el día de hoy constantemente, no sé cuál será la última hora ahora mismo, porque vengo de la calle de otra entrevista externa, pero es impresionante. No tenemos que irnos a películas de terror porque lo tenemos a las 3 de la tarde todos los días en todos los telediarios, por culpa de algún zombie como Putin. Sí, realmente nos encontramos ante eso. Ojo, hay que decir que todo esto era una circunstancia que se veía venir. Sí, este conflicto lleva ya años, ¿eh? Claro, No, que no todo podemos, esto, claro, desde que en el año 2014 así es. invaden todo lo que era la zona de Crimea, que fue ilegalmente tomada, como de hecho condenó la ONU, que tiene poquita fuerza la ONU, también hay que decirlo, pues yo recuerdo que dentro de todo ello, dentro bueno, de lo que es encontrarnos precisamente con esas pistas, se dejó pasar, se dejó estar. Yo no sé bien la razón, me imagino que intereses en este caso de también dentro de los países que permitieron esa invasión, porque no deja de ser evidentemente como si ahora, y permitirme el símil, llega Marruecos, por ejemplo, e invade Ceuta. Sí. Yo no creo que el gobierno español se quedara cruzado de brazos, aunque uno ya está curado de espanto. Pero sí es verdad que no creo que se quedara cruzado de brazos. Y sin embargo, evidentemente se actuaría. Nosotros tenemos, en este caso, el apoyo de OTAN como país España que está dentro de ese pacto de Tratado Atlántico Norte. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones esto no deja de poner y de ser foco de tensión. Y te comento todo esto porque nos encontramos que cuando se produce la crisis humanitaria en todo lo que es Bielorrusia frontera con Polonia, realmente quien origina esa crisis humanitaria es Rusia. Sí. Es el propio Putin, con un gobierno satélite que tienen un país satélite, como es precisamente Bielorrusia, con Lituania, y que hizo que se presionara contra lo que es nada más y nada menos que la frontera con la Unión Europea, a ver hasta dónde llegaba. Te digo más, si a este descerebrado no se le paran los pies, no se va a parar en Ucrania. El siguiente objetivo va a ser Moldavia. Y entonces, ¿cuándo vamos a tener un serio problema? Porque su afán, tienes que tener en cuenta lo que es. Este viene del KGB, de ser un antiguo coronel del KGB, un auténtico descerebrado.
una auténtica persona obsesionada con reverdecer los viejos laureles de la Unión Soviética, una Unión Soviética que ha dejado de existir afortunadamente hace muchos años y que hoy día muchos países, como Estonia, Letonia, Lituania, por ejemplo, por poner los países del Báltico, están integrados dentro de la OTAN. Sí. Es decir, eso es imposible. Pero este loco, pues sigue empeñado en coger al segundo país más grande de Europa, en este caso Ucrania, el granero, en este caso lo dicen de Europa, porque sirve mucho trigo, mucho maíz. Así es, sí, así es. Y también aprovecharse de sus recursos, pero simplemente no es ni por sus recursos, ni por el maíz, ni por nada de eso. Es por reverdecer, por ir conquistando, porque él lo que quiere tener son países que sus gobiernos digan a todo que sí, que se diga falsamente que son países libres, cuando realmente son países dependientes de quién, de lo que dicte la madre Rusia, como pasa en muchas ocasiones. Una dictadura total, pura y dura. Claro, que es al fin y al cabo lo que impone en su día, por ejemplo, pues bueno, nada más y nada menos que el propio Stalin, ¿verdad?, que participa en la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, a Stalin pues llegó a causar más muertes, por ejemplo, que Hitler. Y ya cuando hablamos de Hitler es hablar del culmen del mal, con casi 7,5 millones de personas muertas en los campos de exterminio. Pero es que Stalin mata, asesina a 21 millones de personas en los gulags. ¡Qué barbaridad! 21 millones, esto es historia, ¿eh? Qué o sea, barbaridad. no admito que me surjan ahora aquellos defensores que digan, oh, y no, Stalin. No, Stalin fue un asesino, un carnicero. Sí. Como es precisamente como es Putin, porque desde el punto y hora que organiza, como ayer pasó, el bombardeo de un hospital, Sí. te estás calificando tú solo. En el momento que amenazas con A civiles, usar a civiles. armas nucleares, que oye, que como se le ha contestado desde OTAN, que si tú tienes armas nucleares, nosotros también, y no las utilizamos como medida coercitiva. Sí. Pero es la situación que tenemos en Europa, y te digo más, o a se le paran los pies ahora, o en un futuro, haciendo ahora un arreglito que más o menos convenga a todo, en un futuro esto va a seguir dando problemas. Y es lo que tenemos, ¿eh? Es cierto, José Manuel, que cada X años se tiene que producir o tiene que salir una persona de estas características, como en este caso Putin o en su momento fue Hitler, o que son personas totalmente egocéntricas, locas, o incluso, yo me atrevería a decir que excesivamente inteligentes, pero que usan esa inteligencia de forma negativa, porque encima son inteligentes. Pero en cada X tiempo tiene que aparecer alguien así que no sé, que no sea humano, es que no parece humano, ¿no? Lo que está haciendo, ¿no? Con esos, en definitiva, asesinatos de crímenes de guerra, porque fallecen personas civiles. Niños están falleciendo, son crímenes de guerra. Y esto, evidentemente, como tú bien has dicho, esto va a tener unas consecuencias económicas, por supuesto que sí, pero eso es evidente, ¿no? Claro, pero esto va a tener más consecuencias. Esto no creo que se quede así. Están falleciendo tantísimas personas. Grave. Es muy grave. Grave porque estamos viendo cómo en la actualidad, por desgracia, pues nos encontramos pues con algo tan impactante como estas imágenes que hemos estado viendo en la actualidad. Y es de gente que sale despavorida de Rusia porque incluso han metido a mercenarios allí. Ten en cuenta que ellos han iniciado una guerra que se creían que era una guerra relámpago, una guerra que iba a ser de 48 horas, 72 horas, en 3 días estaba tomado Kiev. Y el problema con el que se han encontrado es que mandaron a soldados que eran tremendamente jóvenes, exacto, poco preparados, se han encontrado con una resistencia fuerte de los ucranianos. Son muy luchadores, son muy luchadores y se han unido. Claro, sin tener un ejército fuerte, pues ellos lo que han hecho es hacer una guerra, la guerra que conocen, la guerra callejera, la guerra de guerrillas, ¿verdad? Sí. Y que de esa forma han logrado, pues según las primeras estimaciones, y esto también es otra tragedia,
han logrado pues acabar con la vida de casi 6.000 soldados rusos. Siempre se pierde en una guerra. Ya lo he dicho al principio, nadie gana. Claro. Nadie gana. Entonces nos encontramos con una dura apuesta en la que Putin, pese a que está muy mal aconsejado, también hay que decirlo, pese a que su primer ministro, su primer ministro Lavrov, dice que la guerra tiene que tener esta derivación, que está todo controlado. La verdad es que no está controlado. Y el propio Putin, el Petit Comité, pues se ha indicado que está tremendamente preocupado porque está viendo cómo realmente esto le va a costar, primero, más tiempo y más trabajo del que se creía, y luego las fuertes imposiciones económicas que está viendo, él creía que las podía paliar con la intervención de China. Pero China, ante el clamor de todo el mundo, y que China tampoco está, evidentemente, en posición de apoyar a nadie, entre otras cosas porque aquí hay un problema serio, y es que todavía está siendo cuestionada por el tema del coronavirus. Sí. El tema del coronavirus no se nos puede olvidar a nadie, ¿eh? Entonces, claro, China, ante el clamor popular, viendo las sanciones que hay, que son fuertes, son importantes, ¿qué ha hecho? Replegar velas. No ha condenado, pero tampoco ha apoyado, que es lo que quería la Unión Soviética. Tú apóyame ante lo que es el resto de potencias del mundo, que yo en contra o por contra me encargaré de darte, por ejemplo, mi comercio exterior, negociar preferentemente contigo, que son los acuerdos que tiene Putin firmado con China. Pero es que a China le da igual. ¿Por qué? Porque al encontrarse que se ha devaluado tantísimo la moneda de los rusos, pues evidentemente ve como todos esos pactos se pueden hacer, primero con una moneda que no tiene valor, como es el rublo, o si se traspola a moneda internacional, el euro, por ejemplo, pues va a ver que van a ser cantidades considerables porque, entre otras cosas, el Producto Interior Bruto de Rusia se ha venido abajo. Se ha devaluado todo en torno a un 30%. No hay relaciones ahora mismo comerciales, o se están cortando todas las relaciones comerciales, turísticas, con lo que es Rusia. Se le está aislando incluso en el deporte. Algo que muchas personas dicen, bueno, pues fíjate el daño que le ha podido hacer a Rusia, que la excluyan del Mundial, del Comité Olímpico Internacional o de los partidos de fútbol. Puede que no, puede que parezca solamente, bueno, pues fíjate qué tontería, pero es un acto simbólico, porque cuando se ven que su aspecto cultural, que siempre han sido tan competitivos, quedan marginados, que no puedes participar ni en Europa, ni puedes participar en unos Juegos Olímpicos, ¿a dónde te lleva? En Rusia hoy día hay una fuerte oposición a Putin en las calles. Incluso un multimillonario ruso ha ofrecido 1 millón de euros por la cabeza de Putin, vivo o muerto. Y eso lo estamos viviendo hoy día en calles de Moscú, que evidentemente el aparato propagandístico de Rusia se está encargando de ¿qué? Pues de hacer que ese motor gire para que parezca que todo está controlado, que todo es genial, que todo marcha estupendamente, pero realmente no es así. Realmente hay una honda preocupación. Si en Europa estamos preocupados, porque evidentemente no es grato ver a niños llorar en una frontera muriéndose de frío, gente que pasa hambre, cuando era un país medianamente próspero, y era un país que realmente, se estaba en unas condiciones de prosperidad, estaban incluso llamando a la puerta de Europa para, evidentemente, entrar dentro de esa Comunidad Económica Europea y también dentro de la OTAN, que es lo que ha reventado todo esto, porque Putin no quería países fronterizos con Rusia que fueran países OTAN, sino países neutrales que él pudiera manejar, que es diferente. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que todo esto ha sido un desencadenante serio, que nos ha llevado a una situación límite, y creo que digo bien, una situación límite en Europa, y donde yo te diría que estamos muy lejos de encontrar la respuesta, la solución a todo este conflicto, porque a medida que pasa el tiempo se ve que está más enquistada las negociaciones
Se ve, por ejemplo, cómo el propio presidente Zelensky, va huyendo como puede de lo que es Ucrania, Sí. y que estamos en un momento de estas relaciones en los que yo te diría que no hay vuelta atrás. Eso también quiero que lo sepamos. Aquí únicamente vamos a ver una marcha atrás por parte de Putin, porque al fin y al cabo, aunque él tiene a los oligarcas rusos en contra suya, porque a los oligarcas se le está haciendo muchísimo daño a nivel económico, pues aunque tiene a los oligarcas en contra, sí es verdad que será lo que él diga. Como agente del KGB que fue, pues tiene mucho peso en el ejército, y el ejército lo sigue, aunque en el ejército también está habiendo disensiones, incluso deserciones, y se está viendo cómo no se está preparado para esta guerra. Incluso veíamos el otro día cómo unos gitanos ucranianos, que fue muy curioso, robaban un tanque. Un tanque, sí, es cierto. Porque es que dejan los tanques cuando se quedan sin combustible, que eso es otra, el aparato logístico está funcionando muy mal, los dejan arrumbados, los dejan aparcados a un lado de la carretera, a merced de quien lo quiera coger, incluso a merced del propio enemigo. Sí. Es decir, es una guerra que no tiene sentido. Ninguna guerra ha tenido sentido. Nunca. Pero esta todavía menos, en las alturas en las que nos encontramos de la vida. Claro. No tiene sentido ninguno. Y verla, esta y ninguna de las guerras que tenemos actualmente en el mundo, que conste que no solamente en este mundo en el que vivimos está este conflicto bélico, que tenemos más, Exacto. Y nos encontramos muchos conflictos, por desgracia, en toda la zona de África, de los que no se habla a diario. Exactamente. Pero sin embargo están ahí, están costando la vida a muchas criaturas. Sí. Nos encontramos muchísimos otros conflictos mundiales. Fíjate lo que podemos encontrar, sin ir más lejos, por ejemplo, en zonas yo te diría que tan difíciles, tan comprometidas como por ejemplo Colombia y todos esos países. Sí. Bueno, pues nos encontramos que en Colombia, por ejemplo, hay serios problemas porque a diario matan a personas en la calle en una guerra que es diferente, en una guerra que en este caso es una guerra por el narcotráfico, guerras callejeras, que también están condenadas, que también son condenadas por lo que son los gobiernos y lo que es la ONU, porque además todo esto se financia de la droga, y sin embargo lo tenemos. Sí. Pero en Asia también hay países que siguen siendo beligerantes y que, bueno, pues esto va a llegar a una situación realmente que no sabemos dónde vamos a estar, no sabemos dónde vamos a llegar. Pero lo que sí te sé decir es que este conflicto está muy, muy lejos de poder acabarse. Está muy lejos de acabarse, y salvo giro de última hora en el que, sin saber cómo, digamos aquello de, oye, pues mira, este hombre se ha venido a razones. Si se viene a razones, cosa que dudamos. Cosa que yo también dudo, la verdad. Si se viene a razones, simplemente va a ser por una cosa. Simplemente va a ser porque las sanciones económicas son tan fuertes, que bueno, hay un momento en el que nos encontraremos que, oye, no se puede, o no hay más remedio que echar marcha atrás. Lo que sí echar marcha atrás, sí. Y esperar en este caso, bueno, pues a que todo esto pueda haber una restitución. Es difícil restituir una vida muerta, una vida que se ha perdido. Eso es muy difícil volver a restituirlo. Y es muy difícil también poder consolar a la familia que ha perdido a su hijo, a su esposo. Es muy difícil. Todo esto es muy difícil. Con lo cual, esperemos que reine la cordura, impere la cordura, pero tratándose de Putin, permíteme dudarlo. Posiblemente todo sea cuestión de dinero y de poder y de armas. Esa será posiblemente. Tampoco me parece bien la posición de algunos países, incluido España, de enviar armas a países que tienen estos problemas. Tampoco me parece bien. Es una situación complicada, ¿eh? La verdad es que es muy complicada, José Manuel. Sí. Pero no me parece bien porque, entre otras cosas, en manos de quién vas a dejar esas armas. Es una situación complicada, es una decisión difícil, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Muy difícil, ¿eh?
tenemos ahí una lucha por dentro interior cada uno de no mandar, sin mandar. La verdad es que yo no me querría ver en la situación de ningún presidente en este momento, ni presidenta de ningún país, porque Claro. la decisión es muy complicada, porque... Es que, ¿qué haces en esa situación? Exactamente, Es que exactamente. es lo que te comentaba. Mandar las armas, vale, las pueden mandar. De hecho, la ha enviado Francia, la ha enviado España, vamos, Sí. que eso se está viendo, ¿no? Sí, Pero, ¿en manos de quién? ¿Saben manejar esas armas? no, tienen un ejército muy... Entonces, claro, ¿qué las van a dejar en Es manos un de país las que está personas? acostumbrado a vivir en paz, no tiene un ejército. Claro, en manos de civiles. Es que esos civiles, para hacer uso de esas armas, se tienen que poner enfrente del ejército contrario. El ejército contrario, por torpe que sea, por malo que sea, siempre va a tener un grado de profesionalidad, con lo cual eso lo que va a generar es más pérdida de vidas humanas. Ujú. Tampoco se puede, en este caso, mandar tropas de la Unión Europea, tropas OTAN, porque entonces cuando estamos ante un conflicto armado a nivel mundial. Claro, eso sería el empiezo de la Tercera Guerra Mundial. Claro, entonces fíjate tú, ¿por dónde divaga todo esto? Esto es geopolítica pura y dura, ¿eh? Totalmente, de acuerdo Esto es contigo. geopolítica, entonces es muy difícil. Ya no estamos dentro del campo de la política, sino de esa geopolítica de la que te hablaba, Sí. y que puede derivar en cualquier cosa realmente. Fíjate, José Manuel, todos los días, todas las semanas hablamos de misterios, de temas que nos dan pues escalofrío, que nos resulta impactantes, pero hoy hemos hablado de un tema que es una realidad absoluta y que nos da mucho más miedo que todo lo demás. Pues sí, totalmente, y que por desgracia, Lo estamos viviendo. Uh-huh. Pues estamos viendo cómo la situación se está tornando bastante difícil. Hay una escalada de violencia verbal nada recomendable ni nada aconsejable. Hay que tener mucho cuidado. Eso lo que hace es sumar muchísimo más tensión, y lo que hace es sumar muchísimas más discrepancias en torno a lo que está pasando en Europa y en torno también a esta situación, que esperemos que no salga de ahí, porque recordemos que Bielorrusia está muy cerquita de Polonia, sí, que Moldavia está lindando con Rumanía, igual que lo está la propia Ucrania, creo que con Hungría y demás. Y que Putin bueno, no para de amenazar a todo aquel país, claro, que ayude con armas para la defensa, o que tenga refugiados ucranianos. En fin, esto veremos. Es complicado. Es muy complicado. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, aquí en Cartaya hay pues alrededor de unas 20-25 personas que son de Ucrania. Ya hemos tenido oportunidad de hablar con alguna que otra de ellas, con una chica concretamente en el día de ayer, totalmente destrozada, y esa sí es una realidad muy dura, que están buscando cómo poderles hacer llegar al ejército en Ucrania a las personas que han decidido quedarse allí, que han sido muchas, ropa de abrigo, medicamentos, y que bueno, que hay diferentes puntos en todas las localidades de Huelva, incluida Huelva capital, y estoy segura que en Sevilla también, donde se hace recogida de esos medicamentos y de lo que necesitan ahora mismo, porque allí las temperaturas ahora mismo son muy bajitas y tienen muchísimo frío. Así que la verdad es que hoy el programa ha sido una realidad, José Manuel. Sí, también tenemos que hablado tocar de una la actualidad, realidad. no nos queda otra. Sí, si no, no seríamos cronistas de este siglo XXI que nos ha tocado vivir, ni cronistas de la actualidad. Muchas veces el sacrificio también llega pues a estos contenidos que tenemos en el programa, y que hoy ha versado sobre una triste realidad, que es esa guerra que Rusia está empeñada en sumir no solo a Ucrania, sino al resto del mundo. Y que ojalá lleguen a un acuerdo. Lo que pasa que no le veo ese sentido lógico a llegar a un acuerdo entre el Estado ruso y ucraniano mientras están bombardeando ciudades. Para mí eso no tiene ninguna lógica en absoluto. Es decir, para el combate, detén las armas y luego sentáis a hablar, que yo creo que es en la forma más civilizada, y por Dios que estamos en el siglo ya bastante avanzados, y que hay otro tipo de guerras, que son las económicas, que son las que estamos haciendo con Rusia,
que eso es importante. Sí. Y esa es la que puede determinar esta balanza. Exactamente. Y no hay que perder vidas, eso no se puede recuperar. Y no tienen valor, eso es incalculable. Exactamente. Así es. José Manuel, ha sido un placer hablar contigo. Pues igualmente, la semana que viene tocaremos un tema que va con la guerra, que lo habíamos improvisado. Sí, pero al final, no fíjate... no vamos a adelantar nada, pero que creo que será muy del gusto de nuestros oyentes. Sí, además muy curioso todo lo que nos tienes que contar, así que será para la próxima semana, el jueves. Cuídate mucho, buen fin de semana. Igualmente, disfruta del fin de semana. Igualmente, un abrazo muy grande para Sevilla. Adiós. Gracias. Radio Cartaya, el pase VIP para la fiesta más exclusiva.